Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque como siempre te digo, las palabras tienen su contenido y su continente. Las palabras tienen su valor, el valor humano, el valor de la esencia, el valor de cada uno. El valor de rescatar eso que siempre decimos, ¿qué pasa con lo que pasa? ¿Y qué nos pasa con lo que pasa? El valor de poder reencontrarnos con nosotros mismos. El valor de poder encontrarnos con ese otro, con la otredad. Empatizar con la otredad, ponernos en el lugar del otro. Por eso que siempre te digo que las palabras pueden amar o matar, pueden odiar o querer o contener. El punto está también en cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a un otro. En ese feedback, en esa ida y vuelta, en ese diálogo es donde en verdad nos encontramos. Por eso que muchas veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo nos tratamos como esencia, para poder darnos cuenta también cómo tratamos al otro. Porque si nos maltratamos, claramente vamos a maltratar a un otro. Porque si nos contenemos, vamos a contener a un otro. Por eso que las palabras tienen su sentido, por eso que las palabras tienen su valor. Y por eso que nosotros hacemos de 14 a 15, todos los lunes, el valor de las palabras. El valor de las palabras. Es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y ahora te digo que vos nos podés sintonizar allí en el dial en la 94.9. Sí, FM 94.9, allí estamos presentes nosotros. Obviamente con esta cobertura que hemos sabido conseguir en Capital, zona norte, zona sur, nos estás escuchando. Y es un verdadero placer haber subido la potencia con vos y para vos. También nos podés escuchar a través de la aplicación www.fmradiocristal.com.ar y ahí vas a tener toda la programación, vas a tener un portal de noticias y nos podés escuchar y ver en vivo también. Allí vas a poder ingresar a nuestras redes, por eso que en Instagram estamos como FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9, por Twitter FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal, sino también tenés Facebook Radio Cristal, así simplemente Radio Cristal. Y a última hora vas a tener el canal de YouTube, todos los programas, absolutamente todos. Por consiguiente, podés ingresar a nuestro canal de YouTube si no nos pudiste ver en vivo, escuchar en vivo, etcétera. Podés a través de la plataforma de YouTube. En YouTube colocás la lupita Radio Cristal 94.9 y te van a aparecer todos los programas para que vos los puedas disfrutar y para que vos puedas sumarte a nosotros. Dicho todo esto, te doy la bienvenida a esta, la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Y si armamos nuestra cultura de vida, te digo que también tenés la aplicación, por eso que la podés descargar. Si vos me decís, www.fmradiocristal.com.ar, me cuesta ingresar, y bueno, yo te digo, directamente hace algo. Ingresás a Play Store, colocás FM Radio Cristal y bajás la aplicación a tu celular. Y ya la tenés, con un solo cliqueo, como hago yo, la escuchás en cualquier parte del mundo. Así te digo, en cualquier parte del mundo nos podés estar escuchando. Y ahora voy con lo que nos dice que estamos en vivo la mayoría de las veces, que es el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura en estos momentos 30 grados 1, la sensación térmica es de 31 grados. La humedad es del 48%, la presión es de 1009.6 hectopascales, el viento es del sudeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya superamos los 29, máxima pronosticada para hoy en la hora anterior, ahora estamos más todavía
todavía con alza. El martes mínima de 21, máxima de 30. El miércoles mínima de 24, máxima de 32. El jueves mínima de 23, máxima de 32. El viernes mínima de 24, máxima de 28. Y donde va a haber un notable descenso, así que va a cambiar el viento porque no hay pronosticado todavía lluvias. El día sábado, porque vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 25. Lo que era la mínima el día anterior va a ser la máxima del día sábado. Así que mínima de 17, máxima de 25, hermoso. Y el domingo una mínima de 19, una máxima de 24, un bocato di cardinale. Y no se esperan lluvias. El valor de las palabras te presentará las políticas de Estado puesta en juego. Y si hablamos de las políticas de Estado puestas en juego, ahora vamos a hablar con él, con mi coconductor. Y tenemos un invitado de lujo también para el día de la fecha que nos engalana, en donde mi coconductor realmente habló con él y él le dijo: con vos, Pepe, estoy. Le dijo a él que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno, creo que el invitado de hoy, aparte que me da una profunda amistad de hace muchísimo tiempo, es la persona más indicada para hablar del complejo momento que está viviendo el mundo en general y la Argentina en particular, porque ha escrito críticamente a determinadas posiciones, dejando de lado lo que fue una política internacional prudente que tuvo, que cuando yo me refiero a una tercera posición no me refiero solamente al peronismo, sino que la supo también tener Irigoyen durante la Primera Guerra Mundial, la supimos tener durante la Segunda Guerra Mundial, la supimos tener en conflictos posteriores, y ahora nos estamos metiendo en lo que a mi juicio es un berenjenal, que es la gravísima situación que se está viviendo en Medio Oriente, de la cual la información que nos llega de diversos medios está completamente parcializada. Bien. ¿No? Es a favor o en contra, porque lo interesante es que también se han producido fenómenos que muchos de los interlocutores que hemos tenido acá, como Abdul Karim Paz, sí, me refiero, ¿no? Como Dani, sí, como gente que representa las diversas confesiones. Daniel Goldman, sí. También nuestro amigo de la Universidad de Ronald Reagan, sí, hablan del grave conflicto interno que está viviendo el Estado de Israel en este momento, que es bastante crítico. sí. No es tan unánime el apoyo a la agresiva política de Netanyahu, pero Bien. esto creo que la persona más indicada Es la indicada. es la que hemos convocado hoy, que ahora la vas a presentar vos. Él es analista internacional, experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte. Estamos con él, estamos con el gran Horacio Calderón. Hola, Horacio, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, un gusto Bienvenido, tenerte. Horacio. ¿Cómo te va? Pero muchas gracias por la invitación. Eso, lo de gran, déjenlo a un lado, Horacio Calderón nomás. No, por favor, es un lujo tenerte, un verdadero placer. Le das la bienvenida. Lo de gran por la edad nomás de todos. No, por favor, por lo grande. La bienvenida le das, si querés, Pepe. Sí, muchas gracias, Horacio, porque sabemos que no a cualquiera le concedes entrevistas, pero justamente el otro día no solamente me acordaba de vos, sino de un común amigo que falleció, que su último libro sobre Gaddafi, que fue Norberto Chindemmi, ¿no? Y que, exacto, sí. Te recordaba vos porque vos fundamentalmente manifestás una simpatía histórica, igual que yo, por la figura de Nasser, como también la manifestaba Perón. Pero esto es un mundo muy complejo en la cual lo quieren poner como un enfrentamiento entre extremismos, un extremismo, entre comillas, no estoy diciendo esto, Sí. islámico, que jamás, y un extremismo de la ultraderecha. Y yo creo que la cosa es mucho más sutil y nos gustaría que vos nos expliques Claro. qué es Hamas, a quién combate, cuáles son los actores que están detrás de todo esto, porque hoy estaba viendo, creo que van más de 20.000 muertos en la franja de Sí, Gaza. sí. Es una ofensiva que creo que inclusive Israel, teniendo nada menos que
tal vez el mejor servicio de inteligencia del mundo como el Mossad. Sí. Lo estaban esperando. Ahora, ¿no? Horacio, la pregunta No en relación esperando a lo que está diciendo Pepe. Sí. ¿Qué pasó con lo que pasó y qué pasa con lo que pasa según tu análisis? Ahí está. Bueno, yo acá yo creo que lo que es necesario, todo el mundo sabe que yo soy católico practicante, no voy a hablar como católico practicante, sino como analista tratando de dejar de lado los sesgos religiosos, políticos, etcétera, que uno pueda tener para llegar Exacto. de alguna forma, en este caso, al oyente con la mayor objetividad posible. Es decir, describir, como se habla en polemología, a ver, quiénes son cuáles son los elementos, cuáles son en este caso, los actores que están enfrentados en una guerra. Sí. Como la que ocurre en este momento también en Ucrania, entre Rusia, Ucrania y gran parte de la OTAN, Exacto. ¿no? Si no la totalidad. Que además, el conflicto actual en la región del Levante, que a mí no me gusta ese término en realidad, es Asia Sudoccidental, conocida como Levante, que es donde está justamente la Franja de Gaza, donde está Israel, donde está Líbano. Después tenemos la otra región, que es el Medio Oriente, donde está ubicado, por ejemplo, Irak, Arabia Saudita, Irán, etcétera, ¿no? Entonces, el marco contextual de esta gran guerra que se ha desatado en el Levante entre Israel y Hamas, más los aliados de Hamas, que eso es importante destacarlo. Exacto. Tenemos dos grandes actores. Por un lado, Israel, que hoy está gobernada por un líder histórico como es Benjamín Netanyahu, caracterizado muchas veces como pragmático, como realista, pero que él pudo lograr organizar una coalición de gobierno que fuera aceptable, pero que está conformada por los sectores, ortodoxos, sionistas, más extremistas de la historia de Israel desde su fundación a la fecha. Sí. Es como yo definiría al gobierno de Israel, situación que desde que asumió el gobierno actual de Benjamín Netanyahu hasta la ofensiva, este ataque terrorista de Hamas en territorio israelí, según el mismo presidente de Israel, Isaac Herzog, yo estoy hablando de memoria, así que si a lo mejor fallo en algún nombre, me disculpan, él dijo que el país estaba al borde de una guerra civil por las reformas que quería imponerle a la sociedad israelí de la coalición gobernante. Eso en cuanto a lo que es Israel, para que quede perfectamente en claro. Bien, Horacio, ¿no? te hago una pregunta nada más. ¿Eh? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sionismo? Porque no siempre se aclara este término. Se habla mucho, pero en definitiva se aclara poco. Bueno, el sionismo es una cuestión ya histórica, que obviamente es la piedra angular ideológica de la fundación del Estado de Israel, ¿no? Después, obviamente, dentro del sionismo hay numerosas vertientes. Hay un sionismo laico, claro, por ejemplo, que está totalmente enfrentado, que es un 50% más, contra lo que es el sionismo ortodoxo extremista gobernante de la actualidad. Entonces, habría que dedicarle solamente a lo mejor una audición a desarrollar esto. Pero acabo de escribir más o menos lo que es un marco contextual, lo que es Israel. Por el otro lado, Hamas, ¿qué es Hamas? Hamas es un movimiento islamista, no es yihadista, es extremista, ¿no? Que es un capítulo palestino de la Hermandad Musulmana de Egipto. Bien. Para que esto se tenga en claro. O sea, no se trata de Al-Fatah, ni se trata, por ejemplo, de ninguna de las organizaciones laicas que están o estaban integradas en la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo mayor líder fue Arafat. El problema que tenemos acá es que, en general, incluso la academia, que opina sin conocer al Islam, confunde, por ejemplo, a una rama del Islam con otra que no tiene absolutamente nada que ver y que tiene objetivos diferentes. Cuando yo digo, por ejemplo,
que la Hermandad Musulmana de Egipto ha creado o ha permitido que se deriven varios brazos en distintas regiones de la Comunidad Islámica de Naciones. Bien. Entonces, entre ellas, estamos hablando específicamente de Palestina. Sí. Pero también, que eso es importante destacar, una formación similar, extremista, que desde hace varias décadas combate contra el gobierno del padre del actual presidente, que es Bashar al-Assad, que se llamaba Hafez al-Assad. La hermandad musulmana, o sea, los Hamas de Siria, desde hace décadas están intentando derrocar al gobierno laico hoy a cargo de Bashar al-Assad. Bien. Con respaldo de muchas potencias occidentales y con respaldo de Turquía. También, en el año 2011, la hermandad musulmana contribuyó al derrocamiento del también laico coronel Muammar Gaddafi. Sí. Dejo de lado la amistad que me unía a mí, a esta persona, a este personaje histórico. Yo estoy hablando de manera, digamos, totalmente despejada de sesgos ideológicos y de lo simpatía. más objetivo posible. Sí, lo sabemos. Lo más objetivo que se pueda. Entonces, ¿qué sucede? Hay guerras que he tenido la oportunidad de analizar entre Hamas y el Estado de Israel que se remontan al año 2009, tuvimos varias guerras hasta el presente. Esta ofensiva, este ataque, que yo estimo Israel estaba advertido de un ataque de Hamas, pero lo que yo creo que Israel no tuvo demasiada conciencia es de la envergadura y de las tácticas que Hamas iba a utilizar. Bien. Que se aproximaba más a las utilizadas, por ejemplo, por Estado Islámico, no tanto por la misma Al-Qaeda, por el llamado Estado Islámico en su momento, porque tuvo como blanco fundamental a personas, a víctimas inocentes. Es decir, no saltó solamente, que también lo hizo, alguna unidad militar menor. Ellos fueron dentro de los kibutzim, que es el plural de kibutz, asesinaron gente y secuestraron numerosos ciudadanos israelíes, entre ellos, por supuesto, algunos, creo 21 de doble nacionalidad, con argentinos, con la esperanza de que eso pudiera provocar un cese del fuego y un intercambio de los rehenes por la totalidad de los prisioneros palestinos que se encuentran en este momento en cárceles israelíes, ¿no? Entonces, acá tenemos dos grandes actores, ¿no? Que obviamente han creado una especie de cambio de paradigma a nivel internacional, porque esto impacta a nivel internacional. Esto no es algo que tenga precedente de que una organización no estatal, militante, sea extremista o terrorista, como quiera llamar, pueda poner en jaque y humillar a la conducción política, militar, de seguridad y de inteligencia de Israel. Horacio, ¿y de qué manera estaría impactando? Bueno, impacta, por supuesto, porque esto tiene varios escenarios. El escenario que nosotros estamos atravesando ahora, que era el más probable, es un ataque de Israel cruento a la Franja de Gaza, ¿no? Con el objetivo, ¿cuál? Con el objetivo de desarticular, derrotar y erradicar cualquier tipo de rastro de Hamas en la Franja de Gaza. Al día de la fecha, siendo totalmente objetivo, el Estado de Israel no está logrando sus objetivos. Bien. Pepe. Para la redundancia, no está logrando sus objetivos. ¿Cómo ocurrió en el Líbano? En el Líbano en el año 2006 se desató la guerra con la organización chiita Partido de Dios, Hezbollah, intentando exactamente conseguir los mismos objetivos, y hoy Hezbollah es una potencia militar que está en condiciones de disuadir a Israel de lanzar un ataque contra el Líbano. Bien. Pepe, ¿qué te gustaría preguntar? Sí, yo quería saber justamente cómo enfocás vos, Horacio. Muy claro todo el panorama que vos diste. Este es el alineamiento irrestricto que tiene justamente el gobierno argentino, no la República Argentina, el gobierno argentino con el gobierno israelí. De la misma manera que con Estados Unidos, que ahora la Armada se está protegiendo, está procurando la Armada
de arreglar una serie de helicópteros, ¿no?, para la defensa del espacio. De esto podés hablar vos y bastante, ¿no? Disculpame que me meta cuando hablo de los temas de la Armada y de la Marítima, pero del Atlántico Sur, sino para tenernos en condiciones de ir a visitar un portaaviones que en este momento viene acá, entre comillas, de visitas. Es decir, me interesa saber, nos interesa saber, tu opinión de la actual, si es que tiene, política exterior de la República Argentina, tanto respecto a los sucesos de Medio Oriente como este encuadramiento con el Comando Sur, no norteamericano. El vínculo de Argentina en política exterior. ¿Cómo lo analizás, Horacio? Esa es la buena definición. Bueno, yo creo que el vínculo actual hay que tirar todos los manuales que se puedan tener a mano, porque las categorías de análisis que podían ser útiles hasta el presente no son válidas para analizar un gobierno que recién comienza y que evidentemente es errático en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. En lo que se refiere al tema de hoy, que me parece importante abordar, yo no estoy en lo personal de acuerdo, por ejemplo, con, eso lo he dicho durante la etapa del gobierno de Mauricio Macri y en etapas anteriores, yo estoy en total desacuerdo con el traslado de cualquier embajada, no solamente de la Argentina, a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén es, para católicos, protestantes, cristianos, musulmanes y judíos, una ciudad santa. Sí. O donde están los santos lugares. Entonces, yo creo que es un alto grado de irresponsabilidad y de respeto a los valores religiosos de las tres grandes religiones del mundo. Uno no tampoco deja de lado el resto, ¿no? La religión cristiana, la religión judía, la religión musulmana, en el orden que se quiera, ¿no? Y, esos santos lugares que estén prácticamente ocupados por embajadas extranjeras que realmente van a tener que ser fortalezas en sí mismas para proteger al personal que esté ahí. A mí me parece, yo estoy totalmente en contra, así como estuve en contra, discúlpeme la autorreferencia, pero no tengo más remedio porque me están preguntando a mí, ¿no? De acuerdo a mi experiencia. Entonces, cuando la Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, intentó que se jugara un partido de fútbol de la selección argentina en la ciudad de Jerusalén, la respuesta de la selección argentina fue no. Así es. Encabezada por, si no mal no recuerdo, por el mismo Lionel Messi. Exacto. O sea, yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Y tampoco estoy de acuerdo con que la Argentina abandone esa neutralidad que, como bien dijo Pepe, caracterizó a nuestro país durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me parece totalmente irresponsable, porque además a nosotros nos pone en la vidriera de cualquier grupo extremista del mundo que quiera lanzar en reciprocidad ataques en nuestro país. Aparte, para trasladar la embajada hay que modificar una ley. Es decir, esto no es hay que modificar capricho. Leyes. Claro. Además, Pepe, mirá, no es un capricho. Donald Trump, por ejemplo, también él respaldó el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, pero es importante destacar, no solamente la hizo por presión de Israel misma o de los sectores pro-israelíes de los Estados Unidos, él lo hizo también respaldado por una gran cantidad, por una enorme cantidad de votantes evangélicos. Claro. Que también creen que Jerusalén debe ser la capital del Estado de Israel. Bueno, pero eso es un fenómeno también es interesante, porque lo que es el sionismo evangélico en Estados Unidos, que también lo expresan modificaciones políticas como el Tea Party, cosas por el estilo, son un fenómeno bastante particular de ellos, pero nosotros no podemos ser reflejo de esas cuestiones internas de otros países, ¿no? Acá no hay que olvidar, por otro día también, con ciertos sectores del nacionalismo ultracatólico, que lo conocemos bien, Horacio, vos y yo los conocemos bien, porque nosotros somos nacionalistas, somos católicos, bueno,
que me venían con todo esto, le digo, ustedes saben que el segundo país en el mundo, porque el primero fue la Unión Soviética, en reconocer el Estado de Israel fue la Argentina, y que el embajador que le mandamos se llamaba Mangel, y que es nada menos que el abuelo de nuestra colega Romina Mangel. La bonita. Ahora perdón, José Arce fue el embajador. Sí. ¿Cómo, perdón? José Arce fue definitivo en eso, pero para concentrarnos, Pepe, sí. Quedamos no, pero estoy diciendo la relación que tuvimos siempre nosotros con el Estado de Israel. Es decir, no vamos a inventar la pórroga ahora trasladando una embajada, ¿no? ¿Qué opinas? No, yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero perdón. Coincidimos con vos, En lo personal, siempre, yo sé que es idílico, esto es muy difícil de llevarlo a la práctica, porque estamos hablando del centro neurálgico de las tres grandes religiones, pero rodeado de organizaciones que son extremistas de un lado y de otro lado. Acá no vamos a bendecir ninguno de los extremismos que están en juego en la región. Ahora, acá ha habido realmente sí una provocación por parte de Hamas, que es un país que al mismo tiempo tiene lo interesante del caso, que es algo que yo quiero agregar, que lo he dicho en Twitter, nadie lo responde, es que se acusa exclusivamente a Irán de ser el patrocinador principal de Hamas. Claro, ¿quién está detrás de Hamas? Esa es una buena pregunta. Hamas, ese es el tema de no conocer el Islam. Porque si no se conoce el Islam en profundidad, por lo menos a nivel básico, por ejemplo, no se puede entender, por ejemplo, que no sea Irán el principal factotum, salvo la cuestión de entrenamientos militares, de respaldo de dinero y todo eso, pero el verdadero aliado ideológico, y yo no tengo ningún tipo de interés creado para hacerlo así, es Qatar. Claro. Qatar, porque Qatar es también hermandad musulmana. Entonces, las diferencias que tiene Hamas con Irán son bastante profundas, y entre otras cuestiones, por ejemplo, para que esto sea una cosa realmente que sea realista, ¿no? Si no, no valdría la pena hablar, y por eso he querido ofrecerte a vos este reportaje. Me siento muy honrado que ustedes me hayan llamado. Es que, por ejemplo, en el caso de la guerra en Siria, sí, que fue una guerra que Bashar al-Assad está ganando, a diferencia de Gaddafi, porque él tomó precauciones que Gaddafi no tuvo, como fue obtener, por ejemplo, el veto de Rusia o el veto de China para impedir que las Naciones Unidas, que son una especie de cartón pintado de 5 grandes potencias, no ordenara el ataque que terminó convirtiendo a Libia de ser un país que era un vergel, en una cueva de criminales, de terroristas y de lo que se te pueda ocurrir, en lugar de lo que realmente estaba establecido ahí desde 1969, ¿no? Entonces, dentro de Siria, los sectores que están contra Bashar al-Assad están liderados no solamente por un sector de Al-Qaeda, por el ya, digamos, desarticulado hasta ahí nomás, ISIS, sino que además están respaldados por la hermandad musulmana capítulo sirio. Claro. Mientras que Irán, junto a Rusia y junto al Hezbollah libanés, han sido 3 de los actores que han permitido que Bashar al-Assad continúe gobernando en Siria, a pesar de la oposición de casi todas las grandes potencias del mundo, menos de la que acabo de nombrar, que son sobre todo Rusia y China en menor grado. Bien. Horacio, ¿cómo analizás el presente y el futuro de esta guerra? Bueno, es la verdad que es tan difícil como que me preguntaran cómo analizo el futuro de la Argentina. ¿No? Hay que tener una bola de cristal, ¿no? Realmente pero siempre hay escenarios. Yo creo, y esto lo comenté también en Twitter, sí, a eso apuntaba, de una alta fuente israelí. Ustedes acaban de nombrar a un profesor que yo conocí en Israel, Ranen, no recuerdo el apellido, es muy parecido el nombre y el apellido, ¿no? Ranen, sí. Un compañero, entre comillas, lo decimos en broma. Bueno, ¿no? Una muy alta fuente, laica sionista, sí. Vamos a decir que, porque ahí también
muchos israelíes que son progresistas y que están en contra, que no son sionistas, que tienen una posición totalmente diferente, que lo que sería, sectores asociados al progresismo de izquierda. Bien. Ellos, por lo general, están en contra del Estado de Israel y viven muchísimo, la gran mayoría fuera de Israel. O sea, una alta fuente laica, sionista, me dice, nosotros estamos esperando el cese del fuego, que por lo menos dure un corto tiempo, para llevar a juicio a Benjamín Netanyahu. Pero no solamente, pero ¿por qué? Por desproteger al país de la guerra que provocó Hamas con este ataque. Porque además hay cuestiones, hay antecedentes. Es decir, toda la región, ahora les voy a contar una anécdota interesante que se la adelanté el otro día a Pepe por teléfono. Ellos desprotegieron toda una región fronteriza con la Franja de Gaza. Dejaron inermes a los kibutzim que estaban ahí en la frontera, que están en la frontera, y además un festival de rock expuesto a lo que sucedió después, que fue una carnicería. Bueno, ¿qué es lo que yo les quiero comentar al respecto? Que en el año 2006 yo tuve la oportunidad de compartir un viaje de estudios, no es que íbamos todos en conjunto, sino cada uno por separado, con Patricia Bullrich, con Alejandro Finocchiaro y con, por ejemplo, las personas conocidas, Ricardo Ferrer Picado, que es un abogado que hoy está justamente como colaborador de Patricia Bullrich en un tema bastante sensible. Este es un detalle interesante, dale. Esto fue el año 2006, sí. ¿no? Bueno, con Patricia Bullrich, con Alejandro Finocchiaro, con Ferrer y con un grupo de argentinos, había una señora que incluso es judía, sí. Tuvimos la oportunidad de ser invitados al cuartel general de Hamas. En esa reunión, en el cuartel general de Hamas, a nosotros nos recibió un ministro de ese momento, que Hamas, por ese entonces, no se había apoderado de Gaza. Claro. Porque Hamas dio un golpe de Estado en Gaza, masacró a los laicos, a las fuerzas laicas de Al-Fatah, que en definitiva es la fuerza que gobernaba el país, que todavía tiene un presidente, ¿no? Que es Mahmoud Abbas, un presidente muy mayor de edad. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Sí. Ese ministro, que era un ministro de Hamas dentro del gobierno palestino, y un subsecretario de Estado a cargo de los presos políticos. Esa reunión duró más de una hora. A Israel le dedicaron 5 minutos. A Arabia Saudita y a otros países del Golfo le dedicaron casi todo el tiempo restante. De Israel dijeron algo que fue muy interesante, que después en un acta constitutiva modifica su famosa, acta de constitución, discúlpeme toda la redundancia, pero se llama lo mismo, sí. acta constitutiva, bueno, un acta firmada en el año 2017, que modifica la fundacional o le agrega algo. Ellos dijeron que le habían ofrecido a Israel una tregua de 50 años. La tregua no es lo que se dice cese del fuego, que acá es algo que los medios a veces confunden, dicen truce, y eso es una tregua, y ceasefire, que son, para ellos lo mismo, no es lo mismo. Porque una tregua, que en árabe se llama hudna, tiene todo un plexo legal para que viene de los tiempos del profeta Mohammed, de los musulmanes, hasta la fecha, tiene jurisprudencia. O sea, ha creado jurisprudencia. Les ofrecimos a Israel 50 años de tregua de hudna y lo rechazaron. Y de ahí pasaron a una crítica muy dura centrada en Arabia Saudita. ¿Y por qué todo esto? Porque la hermandad musulmana, capítulo palestino, se llama Hamas, como todo el resto de los capítulos de la hermandad musulmana, tienen como objetivo ¿cuál? Derrocar a las monarquías del Golfo para establecer en ellas un gran emirato o varios emiratos islamistas que respondan a los grandes pensadores
que han alimentado la fundación de esta organización madre egipcia, que fue fundada en 1938 por Hassan al-Banna. Hassan al-Banna fue asesinado aparentemente por un agente secreto del rey Farouk en ese momento, y otro de los grandes pensadores, y esto es importante, de la hermandad musulmana, que también es un pensador que ha filtrado las filas de Hamas actual, es Said Qutb. Said Qutb fue ahorcado por orden de Nasser, por orden de Jamal Abdel Nasser, por conspirar para establecer en Egipto un gobierno islamista. Estamos hablando de hace muchas décadas atrás, cuando Nasser era, por supuesto, presidente de Egipto. Claro, exacto. Uno de los cofundadores de Hamas, no de los principales, fue Abdel Hassan. Abdel Hassan, quien fue cofundador de Al-Qaeda junto con Osama Bin Laden. Claro. Y ese pensador, Said Qutb, nutre a casi todos los grupos extremistas que hay circulando, no solamente por el llamado Medio Oriente, por el Levante, sino por casi todo el mundo. Bien. Esto para que se sepa más o menos. Clarísimo. A ver, ¿cuáles son las piezas? Después que no esté de acuerdo, es otra cuestión. Pero a través de esas piezas podés plantear los escenarios. Los escenarios, que por el momento yo veo un escenario controlado, con escaramuzas en el Líbano, claro. Pero yo creo que ni Hezbollah, ni Israel, ni Irán están demasiado proclives a iniciar un segundo escenario, que ya sería, o un tercer escenario, que sería ya una guerra total regional. En un momento en que Irán solamente tiene que tomar la decisión política para construir y desplegar un arma nuclear. No tiene armas nucleares Irán, como se dice por ahí que también Irán tiene armas nucleares, no. Lo que tiene Irán es una cantidad de uranio enriquecido al 60%, claro, que con una decisión política, con las centrifugadoras que tiene, a salvo a muchos, a lo mejor centenares de metros de profundidad, vaya a saber, pueden llevarlo arriba del 90%, que eso sí es material físil apto para fabricar bombas nucleares. Entonces estamos en el medio de un problema demasiado grave, que además intersecta con el conflicto entre Rusia y... Eso te iba a decir, eso te iba a decir justamente. ¿No? Intersecta, porque ¿qué pasa? Porque en Rusia tiene intereses muy concretos en Medio Oriente y además en Siria. Tiene 2 bases o 3 bases en Siria, que yo las he visitado, yo conozco eso. Entonces, es muy difícil que no se pueda considerar a Rusia como un actor fundamental en el marco del, digamos, geográfico, geopolítico del Medio Oriente y del Levante, o sea, esto es Asia suroccidental, en el caso de que lleguemos a una ampliación del conflicto actual en la Franja de Gaza, que yo creo que va a ir, tal vez, no puedo dar un grado de probabilidad de ocurrencia, disminuyendo para mediados, sino antes del mes de marzo, porque ya para esa época las presiones internacionales van a ser lo suficientemente intensas como para que Israel no continúe con sus operaciones, que para mi punto de vista no van a conseguir desmantelar a Hamas. Lo que yo sí creo que va a haber una campaña de asesinatos de los principales líderes de Hamas, como ocurrió, recordar a Pepe, a lo mejor hace ya muchas décadas, con los que participaron y ordenaron y fueron los ideólogos de la masacre de los atletas de Múnich en los años 70. O sea que yo diría que son blancos móviles los principales dirigentes. Ismael Haniyeh, que está en este momento intentando dirigir la mesa de negociaciones para un cese del fuego, es el líder político. Después tenemos un comandante militar que es Mohammed Deif, que no está aparentemente en Gaza, y lo tenemos a Yahya Sinwar, que sí es el comandante militar en la Franja de Gaza, que está siendo buscado por fuerzas de Israel, obviamente para neutralizarlo, arrestarlo, matarlo, ¿no? Pepe, vos decías que lo recordabas perfectamente al momento que estaba diciendo Horacio. Sí, yo me acuerdo cuando fue justamente, incluso hasta hicieron películas y toda la matanza de los atletas israelíes. Claro. Me estoy acordando inclusive del rescate de Nanterre. Claro. Me estoy acordando de Idi Amin Dada, que no era a quien conocía, que tuve la oportunidad de conocer.
¿Lo conociste Era un personaje. personalmente? Yo he conocido mucha gente, yo estuve con Arafat en Washington, yo tuve la oportunidad de estar en la Casa Blanca, esto es una anécdota interesante, en 1995, en el mes de agosto, cuando se firmó el acuerdo ad interim, interino, entre Israel y la OLP, en ese momento representada por Yasser Arafat. Estaba en la Casa Blanca en ese momento, estaba Shimon Peres y estaba el primer ministro israelí, que fue Jack Rabin, que fue asesinado 4 meses después de la firma de ese documento. Sí, para que explicar también por quién fue asesinado, no precisamente por... Sí, fue asesinado por un extremista sionista de Israel. Exacto, no por un extremista palestino, todo lo contrario. No. La cosa, mira, cuando se ponen, a ver, las cosas claras arriba de la mesa, los análisis pueden tener, digamos, una relativa claridad para aquellos que toman decisiones y deben saber a qué atenerse. Claro. Porque, bueno, a ver, el gobierno actual, liderado por Javier Milei, ganó las elecciones por una amplia cantidad de votos. Está en condiciones de decir cuál es la nueva política exterior de nuestro país, sea, a ver, positiva o negativa. En el aspecto que vos, Pepe, has abordado, Alejandra, lo mismo, desde el comienzo del reportaje, quiebra una tendencia histórica de la Argentina, una posición histórica de la Argentina, incluyendo la doctrina Drago, que estuvo en peligro varias veces. Me había olvidado de mencionar la doctrina Drago, es decir, la doctrina de política internacional de Argentina. Sí, me decías, ¿no? Entonces se ha roto con eso. Entonces, al proclamar una alianza irrestricta con los Estados Unidos e Israel, le quita a la Argentina una proyección estratégica por ante actores que pueden ser en el día de mañana decisivos para proteger nuestros intereses nacionales. Horacio, ahora vamos a esa reunión en Casablanca que me parece sumamente interesante, pero te quiero preguntar, a lo largo de la historia para vos de nuestro país, ¿en qué momento tuvimos las mejores relaciones internacionales con Medio Oriente? Bueno, mira, parece mentira lo que yo voy a decir, ¿no? En la época obviamente del peronismo, de Juan Domingo, la presidencia, sobre todo de Juan Domingo Perón, y parte de la presidencia de María Estela Martínez Perón, Isabel Martínez Perón, las relaciones con Medio Oriente fueron buenas. Después, durante la dictadura militar, no se rompieron los lazos que había con Medio Oriente tampoco, a pesar de ser una dictadura que nosotros conocemos, lo que nosotros hemos heredado de toda esa etapa, ¿no? Lamentablemente. No siendo uno persona de izquierda, ni progresista, ni muchísimo menos. Pero la pregunta que me estás haciendo es muy concreta y yo la tengo que responder de manera también concreta. Para finalizar, no hay que olvidar que durante la guerra de Malvinas, uno de los países que más respaldó a la Argentina desde llamémosle la gran nación árabe, fue Libia. Sí, con hechos concretos. Que envió 6 aviones, 5 o 6 aviones cargados de armas, de repuestos a la República Argentina, gratis. Así es. Gratuita. Y además, en las postrimerías, ya en los últimos meses, esto fue en febrero, si me permiten rememorar un poco, de 1976, tuve la oportunidad de realizar un primer viaje a Libia. Un primer viaje. En ese viaje estuvieron, entre otros, Vicente Solano Lima, ex vicepresidente de la Nación. En ese momento ocurrió el incidente recuerdan de Lord Shackleton, en el sur, que la Argentina casi estuvo al borde de un enfrentamiento bélico con Gran Bretaña. Eso provocó el retiro de nuestro embajador, que era Manuel de Anchorena, gran amigo mío, muy querido amigo, Manuel de Anchorena. Claro, pero en ese momento, la reunión en la cual yo participé, no fui ninguna persona importante en la reunión, estaba presente como testigo. Gaddafi dijo, bueno, doctor, le dice a Solano Lima, yo acá mismo le voy a ofrecer para que usted lleve a la presidenta de la Nación Argentina, la señora de Perón, más o menos así fue,
la oferta de 2 escuadrillas de aviones Mirage con o sin piloto para combatir contra los ingleses. Bien. Esa carta se redactó, se ensobró, se entregó en el momento a Vicente Solano Lima. Vicente Solano Lima llegó a la Argentina y se la entregó a la entonces presidente María Estela Martínez Perón, Isabel Perón, ¿no? Entonces, por supuesto, las relaciones con los países árabes han sido importantes durante la presidencia de Perón, que yo recuerde por lo menos, ¿no? Sí. María Estela Martínez Perón, pero también hubo una muy buena relación, por ejemplo, con Irán en tiempos de Alfonsín, de Raúl Alfonsín. Es verdad. Y no olvidemos que acá, incluso antes, a ver, yo estoy hablando sin papeles, me acuerdo de mi memoria, durante el gobierno del doctor Arturo Illia estuvo acá el Shah de Irán. Sí. Visitó la Argentina, el Shah de Irán. Después, con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, el canciller Dante Caputo abrió un capítulo de relaciones, sí, de relaciones muy estrechas con Irán. Y por otra parte, el doctor Eduardo Angelós, gobernador de Córdoba, también abrió un capítulo muy importante de relaciones con el mundo árabe desde Córdoba, sin una mayor participación del Estado Nacional. ¿Y cómo fue Menem siendo árabe? ¿Perdón? ¿Y cómo fue Menem siendo árabe? No, Menem fue un desastre. Por eso. Menem fue un desastre y fue uno de los grandes causantes del deterioro de la República Argentina con el llamado mundo árabe. Claro. Con los estados árabes. Porque él, perdón, yo quiero aclarar que yo lo invité a Carlos Menem a viajar conmigo durante la Guerra de Malvinas y él viajó conmigo. Viajamos en el avión del Papa nosotros dos, Juan Pablo II. Sí, sí. Eso no está demasiado difundido. Yo lo invité a Carlos Menem. Cuando Carlos Menem luego visita Siria con el embajador, si no recuerdo mal el nombre, Oscar Espinosa Melo, le prometió un reactor nuclear al gobierno de Siria, que recuerdo yo que comentaba el embajador Espinosa Melo que lo pateaba al doctor Menem como diciendo, por favor, no sigamos con este tema, claro, porque no lo vamos a poder cumplir, y no se cumplió. Claro. Y la promesa del doctor Carlos Menem de visitar la patria de sus ancestros, que era Siria, la cambió y en su lugar visitó al Estado de Israel. Clarísimo. Esto es una noticia, son noticias que están confirmadas por la realidad, o sea, claro, yo no estoy hablando, ¿no? Ahora, en cuanto al impacto que causó tanto esto como el envío de naves argentinas al Golfo durante el bloqueo de Irak, yo creo que fueron las grandes causas del ataque acá contra la AMIA, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue el kirchnerismo, Horacio? Bueno, el kirchnerismo tuvo algunas relaciones normales con estados árabes, no tampoco fueron demasiado para mi punto de vista trascendentes. No hubo demasiados movimientos extraordinarios, pero por lo menos se preservó al país de cualquier tipo de amenaza, ¿no? En cuanto, por lo menos, lo que yo puedo dar testimonio, sí. Digamos, estadístico del tema. Yo me remito a estadística. ¿Y qué hay de real de la denuncia de la denunciadora crónica, que es esta señora, que llegó a Buenos Aires flotando en un camarote del Chaco? Me refiero a Lilita Carrió. A Lilita Carrió, con respecto a que dijo, ¿no?, que de la injerencia de los iraníes. A mí siempre me ha parecido bastante absurdo, ¿no? Pero ¿a quién responde por qué se hizo todo eso? Que hay desierto de todo eso. ¿Qué opinas? ¿A los iraníes? ¿La injerencia de los iraníes en qué? La injerencia de los iraníes en nuestra política interna y externa. Eso es lo que manifestó Elisa Carrió. Es lo que dice Elisa Carrió, ¿no? El pecarí desquiciado. Yo te voy a decir una cuestión también objetiva, sumamente objetiva. Durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, en el cual yo representé a empresas del Ministerio de Defensa de la República Argentina ante estados árabes, la gran
oposición que había a cualquier tipo de acuerdo entre la República Argentina y los Estados Árabes partía de la Cancillería Argentina por la enorme influencia histórica que ha tenido Irán en la Argentina. Claro. Argentina tuvo siempre una influencia histórica. Vino ya de Irán acá. Pero esto es objetivo. Ahora, luego de la revolución de 1979, que llevó el Ayatollah Khomeini digamos, al liderazgo espiritual y político de su país, las cosas cambiaron, pero no tanto, porque los negocios con Irán en Argentina se mantuvieron. Estoy hablando de negocios, estoy hablando de exportaciones. Podría dar nombres que no me gusta de empresarios argentinos que han exportado, por ejemplo, aceites, bueno, y otro tipo de productos alimenticios. ¿No? Entonces, a ver, una cosa es la participación o la injerencia de Irán en actividades secretas, encubiertas, clandestinas o como se las quiera llamar, es un tema. Sí. La injerencia de Irán en decisiones políticas es otro. Yo puedo dar fe que siempre fue importante. Bien, clarísimo. Por lo menos hasta el estallido de la embajada de Israel y hasta la voladura de la AMIA. Ahí hubo un cambio de paradigma en las relaciones entre la Argentina y la República Islámica de Irán. Bien. Horacio, se nos fue el programa. La verdad que das cátedra. Es tan fantástico hablar con vos. Pero no me quiero ir sin... Está la cantidad de información es horas. Horacio, no me quiero ir sin el encuentro en la Casa Blanca, que al final quedó entre puntos suspensivos. Contanos ese momento. Contanos ese momento. Fue muy interesante porque tuve la oportunidad, acá, bueno, lo hago brevemente, el servicio secreto se equivocó y me puso a mí un distintivo, y yo estuve al lado muy cerquita de Clinton, de Hillary Clinton, le pude dar la mano a Shimon Peres, y fue realmente muy interesante porque fue un acto donde había numerosos jefes de Estado y de gobierno del mundo. Eso, claro. Si ustedes van ahí, que son periodistas, consiguen documentación de eso. Yo lamentablemente perdí toda mi documentación en una inundación en mi casa de Bellavista. Bueno, van a poder ver todo eso. Y luego le hicimos una entrevista con Mario Podestá, que es un periodista que murió en Irak. Sí. Murió en Irak cuando iba a hacer una nota. Iba con Elisabetta Piqué y con otros periodistas más, pero él iba en otro auto y se mató. Bueno, yo conseguí que el rey Hussein de Jordania le concediera una entrevista a Mario Podestá, y yo estuve con él también, con Arafat, con la mujer de Arafat y con la viuda de Arafat en el hotel, y a la noche se hizo una fiesta a la cual nos invitaron y a la cual yo personalmente estuve con Yasser Arafat. Tengo fotos, las fotos deben estar en archivos de medios estadounidenses. Estuve con él y fue realmente muy interesante el auspicio de ese encuentro en la Casa Blanca, porque ahí se hizo un acuerdo ad interim. Claro. Ese acuerdo ad interim no se cumplió absolutamente nada porque lo mataron a Rabin. Yo no sé si fue obra de un loco o de una conspiración. Yo no soy teórico conspirativista, pero de hecho la muerte de Rabin interrumpió ese proceso que ahora estamos viendo cada vez más agravado, de poder contar con un Estado palestino soberano e independiente, ¿no? Al cual se niegan las actuales autoridades de Irak, bueno, a partir de esta guerra, que dicho sea de paso, estalló como consecuencia de este ataque escabroso por parte de Hamas. Bien. Horacio, recién nombraste a Elisabetta Piqué y la verdad que quiero preguntarte tu análisis. ¿Qué opinás del encuentro entre el Papa Francisco y Javier Milei, nuestro presidente? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil analizar lo que hay en la mente de un Papa, ¿no? Yo pienso que el Papa, con el cual uno puede mantener diferencias. Yo soy católico practicante, pero, a ver, puedo seguir las enseñanzas del Papa en tanto en cuanto sean ex cátedra, es decir, que acuda a la infalibilidad papal. Puedo estar en algunas cuestiones en desacuerdo. Yo he recibido muchas cartas de felicitación del Papa cuando era cardenal y después por la cuestión de los escritos míos contra el narcotráfico. En cuanto... Perdón. No, por favor. Es muy difícil no toser en una hora. En cuanto a la entrevista con Javier Milei, yo pienso que el Papa lo que está intentando hacer es
disminuir, demostrando que se puede perdonar hasta el peor de los insultos, Bien. el alto grado de conflictividad que él Opino igual. estaría percibiendo en el futuro próximo de la Argentina. Opino exactamente igual. Horacio Chapó, maestro, gracias por todo, gracias por tanto y gracias por esta entrevista. Por el tiempo, ¿eh? Gracias, Horacio, abrazo inmenso. Te esperamos para otro programa, Horacio. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Gracias, maestro, muchas gracias. Y estuvimos con el analista internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y África del Norte. Estuvimos con Horacio Calderón. El valor de las palabras, todos los lunes de 14 a 15, te espera para converger en vos. Y ahora te digo que hoy nos despedimos, pero mañana tenemos Una Mirada Austral con Pepe Muñoz Aspiri y con Erika Blum. Así que nos encontramos mañana en Una Mirada Austral de 16 a 17, aquí en vivo, como siempre y desde siempre. Y si no, hasta el próximo lunes, ¿no, Pepe? ¿Haciendo el valor de qué? El valor de las palabras. Obviamente. Chau, gracias, los amamos.